Buenas tardes, bienvenidos a Jueves de Lanzamiento del Libro. En nombre de Confenac Antioquia, su departamento de bibliotecas y esta biblioteca anfitriona, la Héctor González Mejía de Medellín, es un placer para nosotros tenerlos a ustedes, quienes nos visitan, y a usted, señora Luz, nuestra invitada y anfitriona. Les voy a hablar un poquito de quién es Luz Helena Sepúlveda Jiménez. Nació en Medellín, Colombia, es gestora cultural, poeta, ensayista y narradora. Es una luchadora por los derechos humanos y la libertad, socióloga, magíster en educación y docente universitaria. Ha publicado los siguientes libros: Un alma hecha paisaje, La brújula de luz, Extasiada de los mundos, Un tris de café en Santiago del Chuco y Los murmullos del globo. Asiste a talleres literarios desde inicios en su proceso con el arte de escribir, ampliando el rumbo con las lecturas de su preferencia para explorar la atmósfera cosmológica en la poesía. Plasma sus escritos en poemarios, relatos, crónicas, cuentos y ensayos, y además en 2 novelas inéditas que poco a poco saldrán a la luz. Ahora, participó también en el 2020 y 2021 virtualmente con sus creaciones en los siguientes eventos: Llevando mi voz a escritores de Academia Popular Uruguaya de la Cultura Nacional e Internacional, Festival Internacional Palabra en el Mundo, Poesía en todas partes, La Poesía y tú, Antología Poética Internacional, Letras del Mundo y la Paz, por la identidad de los pueblos y la paz de Siloé, en el Círculo Universal de Embajadores en Perú. Realiza el 4º Congreso Internacional de Escritores Latinoamericanos en el siglo XXI con el tema La Madre, Maternidad e Instinto Femenino, el divorcio, causas y consecuencias. Encuentro internacional con el autor en Ramallo, Argentina, y en 30.000 veces literatura, también en Argentina. Encuentro internacional Arte Ahora en España, 2º Encuentro Internacional en Uruguay, escritores y artistas de Tarija, Bolivia y Capulí, Vallejo y su tierra, Perú, etc. Su poesía ha sido traducida en antologías de Estados Unidos, Taiwán, India, Francia, Mozambique. Algunos de sus poemas aparecen en antologías tanto nacionales como internacionales, en diversos países como Argentina, Bolivia, Uruguay, Perú, Chile, Ecuador, Guatemala, Cuba, España y, por supuesto, aquí en Colombia. Creo que está más que subestimado decir con quién los dejo. Gracias por acompañarnos y bienvenidos sean todos. Luz Helena me pidió la tarea, así que insólita me ofreció. Va a presentar mi libro y yo quisiera que me leyera algunas palabras en consideración a esa publicación. Bueno, no siempre es fácil, pero uno se mete en un verdadero laberinto, con soluciones desde hace mucho tiempo. Desde que yo tenía un grupo que se llama Laberinto Lunario en la Universidad Nacional, ella iba a los rituales que hacíamos en la biblioteca, o sea, donde están las esculturas del maestro Pedronero. Después ha estado permanentemente asistiendo al taller de literatura y paisaje que se desarrollaba inicialmente en la Universidad Nacional y lo trasladamos al centro de la ciudad. Y conjunto he estado con muchos eventos donde ella se ha presentado. Ella realmente es una andariega, una viajera, y ella se ha presentado en cantidad de eventos culturales, tanto en la ciudad como en otros lugares, como dijo aquí el amigo. Bueno, nos ahora decir un poco más sobre lo que ya sabemos. Medellín, Colombia, entonces cuando pelea Itagüí y Medellín, porque en una parte aparece como Itagüí y otra parte de Medellín, eso como que queda en la mitad. Entonces, Medellín, Colombia, socióloga, magíster en educación, psicopedagoga, especialista en docencia universitaria, poeta y autora de libros como Alma hecha paisaje, 2013, Brújula de luz 2014, Extasiada del mundo 2015. Este libro está presentando y otros que tiene todavía en remojo, que son muy importantes también. Vamos al grano. Luz Helena Sepúlveda es una viajera. Ha hecho de sus viajes su obra.
sobre observación de paisajes, contrastes culturales, vivencia y sobre todo sobre la vida social de los pueblos está conocido. La conocí en talleres literarios, en exposiciones y recitales de su obra. Es una mujer que logra crear espacios sobre esa multiplicidad de los afectos, las ciudades y sus calles, las gentes, la amistad y el sentido ambiental sobre nuestro aporreado planeta. Sin ser panfletaria, toca temáticas que van desde una mirada antibélica, porque tiene postura antibélica, no a la guerra, una profunda comprensión por los desvalidos y los desheredados del mundo, un enriquecimiento de los paisajes y lugares que logran estar en este mundo, una presencia donde revive su alma deseosa de experiencias. En muchos de sus poemas es ella desde adentro la que habla del derecho a la sensualidad, al desgarramiento interior, a poblar sus poemas de sus delirios y sus búsquedas personales. Algo similar a lo que nos decía alguna vez Blanca Varela, la gran poeta peruana. El poema es mi cuerpo, esto es la poesía, la carne fatigada, el sueño del sol, atravesando desiertos, los extremos del alma se tocan. En ese sentido publica un libro muy bello, Un tris de café en Santiago del Chuco, que obviamente es el homenaje a César Vallejo, pero es algo más que eso, es un viaje, un encuentro con el poeta y su entorno. Ese mundo de la provincia de Huamachuco, con esas herencias andinas incas y las intervenciones hispánicas, dándonos un paisaje verbal de admiraciones y silencios, de tragedias y victorias, de amores y humillaciones, un mundo conquistado en la palabra y repartido como la chicha por los Andes. Hay una poesía pausada, contemplativa, dulce, se respira en ella la sensación de cordillera, de caminos antiguos, de rituales prehispánicos, de silencios milenarios, de amores compulsivos, de gestas por la tierra, selváticas presencias de atardeceres con arreboles y madrugadas donde se celebra el sol en sus altares. Ya bien lo decía César Abraham Vallejo Mendoza, hermano, escucha, bueno, ya que no me vaya sin llevar diciembre, sin dejar enero, pues yo nací un día en que Dios estuvo enfermo. Pues bien, de eso se trata, de hacer un regalo al mundo con sus diciembres disipados y sus eneros veraniegos, una entrega poética donde la palabra juega con el viento y la danza de las olas. Luz Helena es una mujer de acción, ha estado en innumerables recitales, encuentros y ha participado en talleres literarios, hace amistades con una enorme facilidad y en todo esto pone su impronta de poeta. Hay un poema tango del cual tomo este fragmento que habla un poco de su poesía. Fogueo de pasiones en cuerpos delirados, encaramas tus pasos al vaivén de meneos, revuelo de zozobra agitando sentimientos, ardores sacudidos en el maucucho de piernas derrumbadas, atinadas al coche de las culturas, milongas y tangos se enlazan en los goces gauchos, indígenas, afros, hispanos e inmigrantes, donde ella sintetiza en gran medida su poesía. Hay meneos, hay movimiento, hay ritmo vital, encuentro el amor con acordes sacudidos, con el goce de milongas y de tangos, pero hay también en ella un sincretismo entre lo indígena, lo hispano y lo migrante. En ella, como bien lo manifiesta, cada palabra, cada verso es un sentido visceral, vivencial, situaciones amargas, dolorosas, apasionadas, festivas, en una verdadera puesta en escena de un mundo interior abierto y sin cerrojos. En últimas, toda una celebración. Que en este libro toque al gran poeta César Vallejo es algo de admirar, no solo por ser uno de los grandes poetas de América, tal vez por algo mucho más hondo, más intimista. Habla de su paisaje, de su región, de ese mundo áspero, paramuno, los altos riscos, sus silencios y sus vientos. Como bien se nota en ella, hay mucho de paisaje, de encuentro en esa literatura natural, sin rebuscamientos, una simpleza honda, una poesía favorecida por los astros, que sea hoy un motivo para encontrarnos con su obra, acercarse a ella y poder hacer de vasos comunicantes entre sus versos y su vida. Mil gracias, Luz Helena. Muy bien. Sí, primero que todo le doy las gracias a la institución Confenalco, que siempre me ha abierto las puertas desde hace varios años, en la que he participado en varios encuentros, no solamente en este gran templo, yo lo llamo el gran templo de la playa, porque es la parte central de la ciudad,
porque acá está la entrada, están los pasos de todos los habitantes de Medellín. Entonces, me mantengo muy agradecida con esta biblioteca, y porque también he tenido la oportunidad de participar en las diferentes sedes, tanto la de Castilla, donde siempre me ha tenido en cuenta Andrés Tamayo para presentar mis libros y recorrer toda la zona de la comuna 5, 6 y 7. Y lo mismo la Biblioteca de Belén, donde también he tenido esa presencia, las diferentes sedes en la de Itagüí. Sí, he caminado por todas las sedes de Confenalco, me doy el lujo de conocerlas y de estar compartiendo no solamente con los jóvenes, con los chicos y con los adultos de estas poblaciones, sino también de llevarles mis versos. Bueno, a Samuel, que lo acabo de conocer, que lo conocí ayer personalmente, muchas gracias por abrirme nuevamente las puertas de esta sede y de siempre tenerme como tan en cuenta en la organización del evento y de estar en contacto conmigo permanentemente. Bueno, a ustedes, el público, de verdad que les agradezco muchísimo la presencia. Sé que estamos en una época de pandemia y que todo el mundo nos cuidamos, pero sé que ustedes han hecho un esfuerzo de acompañarme en esta tarde. A Fercho, como dice él, ha sido un gran amigo desde hace muchos años, en el que yo siempre me apoyo, ha sido mi asesor, por decirles que muchas veces a medianoche nos estamos comunicando para confrontar los libros, para hablar sobre X o Y tema de la literatura, como sea, siempre estamos, y también camino con él en sus diferentes talleres, me da el lujo de conocer la ciudad, no le digo de conocerla, no, porque siempre la he conocido, como dice, soy una andariega, pero estar en sitios que quizás no teníamos presencia ya, con él hemos estado los compañeros del taller de literatura y paisaje, ahora en esta época que la Universidad Nacional ha estado cerrada. Para él muchas gracias y espero que lo tengamos mucho tiempo con nosotros, siempre compartiendo los versos y lo que es el arte y la literatura. Bueno, ahora sí voy a empezar con lo mío. Un trip de café en Santiago de Chuco. ¿Por qué un trip de café de Santiago de Chuco? Porque llevo más de 5 años viajando al Perú anualmente a una peregrinación que se le hace al escritor César Abraham Vallejo, donde asistimos no solamente los escritores nacionales del Perú, sino los internacionales. Viajan poetas y escritores de diferentes países del mundo a esa peregrinación. Son vallejianos que llevan a este gran poeta, a César Abraham Vallejo, en el alma. Y personalmente yo lo he llegado a conocer más que todo en estas peregrinaciones, y debido a esto he caminado más en sus libros, leyendo permanentemente sus obras y participando del aula itinerante de Capulli Vallejo y su tierra, que en este momento ya van en la época de pandemia, ya llevamos 100 momentos en los cuales Fercho me ha acompañado en algunos. Bueno, ¿por qué un tris? Porque cuando yo fui la primera vez a Santiago de Chuco, yo quería tomarme un tintico, como decimos los paisas, acá los de Medellín, un cafecito pequeño, y de verdad que caminé el pueblito todo el santo día y no lo encontraba. Entonces, César Abraham Vallejo, cuando él estuvo encarcelado, porque le atribuyeron injustamente una reyerta entre dos barrios de su pueblo, una quema, un incendio de una casa. Una pelea brava entre dos bandos como los barrios populares de ahí. Exactamente, estuvo encarcelado injustamente casi 3 meses en la ciudad de Trujillo, que es una ciudad costera muy linda, cerca de las ruinas de Chanchán. Entonces, debido a eso, anualmente se le hace por parte del Ministerio de Justicia del Perú un acto de desagravio, porque él salió de esa cárcel y porque a raíz de eso él quedó psicológicamente afectado, ya no quería estar ni en su Perú,
no quería estar ni en su Trujillo, que fue donde llevó su vida intelectual, donde maduró como escritor. Ya emigró a Lima, tampoco se hallaba, pero él siempre soñaba con cruzar el charco, como decimos nosotros, ir a Europa. Se asiló en París, allá él nació en 1892 y murió en 1938. Entonces, como dice Fercho, él como que sentía que se iba a morir allá en París un día viernes con aguacero. Del cual no tengo la memoria. Exacto. Entonces, él sí murió allá, se asiló en París y empezó a llevar su vida intelectual, a codiarse con los escritores de la época en este momento, con Federico García Lorca, con Antonio Machado, con Huidobro, con Pablo Neruda, y hacer sus relaciones y a vivir su vida allá intelectual y a compartir sus tertulias y su vida literaria, y desde ahí se comunicaba con Trujillo, que allá tenía su grupo que lo apoyaba y les mandaba sus escritos, porque él también mandaba sus crónicas de todo lo que él estaba viviendo allá. Entonces, sí, a raíz de eso de la cárcel, yo empecé a escribir mi libro, y yo decía, ¿qué nombre le voy a colocar a este libro? Entonces empecé a buscar, como hizo él, con su obra cumbre que se llama Trilce, que para nosotros la obra cumbre de Gabriel García Márquez es 100 años de soledad, nuestro Nobel. La obra cumbre de César Abraham Vallejo es Trilce. Entonces, cuando él estuvo encarcelado cocinando su obra ya en esos 3 meses, él le tenía a Trilce un nombre provisional. Y empezó a sacar su novela, su obra cumbre que se llama Trilce. Empezó a jugar con sílabas crujientes como tra, tre, tri, tro y tru. Y yo también, como él, me puse a jugar. Yo decía, pero ¿cómo le coloco? ¿Qué nombre le coloco a este libro? Entonces ya empecé a jugar hasta que vi con tris. Para nosotros, un tris es un poco. Claro que un tris, el tinto es un poquitico más que un tris, pero era el nombre que me salía a un tris de café en Santiago de Chuco. Entonces yo creo que ya les quedó claro el por qué un tris de café en Santiago de Chuco. Además, porque la palabra triste significa una dulce tristeza. Además, es un poema muy lindo, una dulce tristeza. Y yo creo que el tinto, pues a pesar de que es una forma de reunión entre personas para dialogar, también nos da ciertas formas de pensamiento melancólico y profundo, sobre todo cuando tomo un tinto solitario. Bueno, fantaseando con Vallejo. Siempre he soñado con una tertulia con Vallejo. Quiero platicar contigo, amigo Vallejo. Hace días vengo delirando con descubrirte. He llegado a ti por tu obra, sentir tu presencia y tu poesía. Me has cautivado. Recorrer tu provincia ha sido para mí un asombro y una sombra. ¿Cuánto la he disfrutado? Llegar a tu Santiago de Chuco es como si tocara el final del mundo con esa divisa, donde la mirada se esconde entre colinas y las nubes lo cubren como un acto de magia. Se asoma de nuevo Santiago de Chuco, es contemplarlo como un juego entre colinas. Tu dolor es la dolencia de tu pueblo, de Colombia, de Latinoamérica en general y de varios poblados del globo. Es el padecimiento de las aldeas por hallar una verdadera justicia social y un equilibrio económico, porque los ciudadanos elegimos gobiernos para los ciudadanos y nuestros sistemas están llenos de engaños como lo viviste en tu país. Por ello viajaste a explorar otros cambios, otros poderes, dejando de seducir. Te fuiste y el mundo sigue igual, y el mundo sigue igual. En el cosmos pasan hechos afines como los que tú desafiaste. Es el caso de Mahatma Gandhi en la India, a quien conociste por su lucha contra la colonización inglesa y la opresión colonial. Por fin logró la independencia de su terruño y más tarde pagó con su partida siendo exterminado. Hago memoria de Nelson Mandela en Sudáfrica, también aislado, encarcelado por defender la desigualdad racial tan enérgica
en su territorio y después de su vuelo a la eternidad dejó emociones. Surgen otros luchadores como Martin Luther King en Estados Unidos, luchador por la inclusión social y los derechos de los negros y los derechos de los hombres afanosos por búsqueda de un equilibrio social. Surgen cada día, como puedes ver. Has dejado adeptos en el globo. Es por lo anterior que me has tatuado mis fibras y mi piel, tocándome. César Abraham Vallejo, me adhiero a tu memoria. Soy vallejiana, soy vallejiana. Bueno, voy a leer otro. Los nubarrones siguen. Llegaste en una primavera de sueños. Fuiste estallo florecido desplazándote como lo hacen los árboles, de un lado a un lado y a veces decaído por una época de tormentas, ruidos y remolinos por un globo herido. Anhelaste cambiar emociones, viajaste por nubarrones hacia otros mundos. Producías como aparecen los frutos y las hojas en primavera. Creciste, dejaste semillas y caminaste por la esfera herida. Tanto dolor y los aguaceros seguían. Abrigaste el polen del tiempo y con la nostalgia del ayer escarbaste la contaminación, los choques y los conflictos en un siglo bullicioso y los aguaceros acosaban. Las borrascas europeas removieron tu ser. Francia, Rusia y España te acogieron como un árbol trasplantado. Allí estos confines trepaban al viaje de las estaciones, hojas, flores y frutos. Marchitaste en una sazón tal como llegaste. Tanta molestia, tanta angustia. ¿Quién no ha resignado? Te secaste como una rama desgajada lejos de tu patria, donde tus repulsas te amargaron. Tu energía se desmoronó porque todo tiene su final y todo tiene su final. Hay una metáfora muy linda que son los aguaceros. Cuando él dice me moriré en París con aguacero, y Caito a la hora de él habla mucho de los aguaceros, como esos paisajes nostálgicos, opacos, esas nubes grises que van tapando los cerros. Entonces genera una imagen muy fuerte de la añoranza. Entonces viví mucho tiempo en Europa y sentía desarraigo. Les voy a leer otro poema que tiene que ver con las emociones de César Vallejo en su poema noveno de Trilce. Trilce es su obra cumbre. Yo me leí parte de este libro, lo he leído y me emocionó muchísimo porque yo aquí sentí lo que él vivió en la cárcel, ¿sí? Tantas emociones porque él era un hombre donde las musas en esa época se morían por él tenía su amiga secreta, porque él se enamoró de su prima en ese momento. Muy jovencita. Sí, era una jovencita, una prima, pero ustedes saben que las familias en esa época, y si ahora son conservadoras, no aceptan que una pareja entre primos sea aunque hay un dicho popular que más primo más me arrimo, como la cosa. Exacto. Bueno, pero ya luego él cuando emigró a París, ya se enamora de una francesa, Philippard, que ella tenía en esa época 16 años, o sea, le gustaban las jovencitas. Y él ya tenía como sus 28 o 30 años cuando la conoce, porque él muere ya como de 42 años. Bueno, pero entonces yo voy a leer un poema, lo que él sintió en ese momento, cuando él no había conocido a Georgie Philippard, que es la francesa. Y la vida es muy irónica porque él la conoce en París, ella es su compañera con la que se casa en París, la que le da la mano, la que vende todo lo que tiene por estar al lado de él, por ser su compañera, y la vida es muy irónica. Él muere en París y ella, cuando él muere, ella se viene como a los 10 años después de muerto a vivir al Perú, y ahí se encarga de traducir los libros que él tenía que no habían sido publicados, como Aparte de mí este cáliz,
los poemas humanos. Y los heraldos negros. Pero entonces yo me voy a centrar aquí en este poema, en el centro, es lo que él vivió en la cárcel cuando tenía a su musa preferida, a su primita, aparte de todas las que tenía, porque él era un hombre muy feo, pero tenía su encanto. Tiene su encanto, sí. Sí, Tenía su tumbado en medio indígena, le decían indiao sí, el chulo, le decían el chulo. o el cholo. Bueno, las emociones de César Vallejo en su poema noveno de Cristo. Siempre tan erótico, cuántas masturbaciones te estremecieron en aquellas noches de soledad, en esa fría celda donde tu encierro lo sentías minuto a minuto en tus desvelos chocados, al no tener tan cerca aquel objeto deseado en el juego de tu imaginación. Ay, tus musas se movían en tus escritos mientras tu mente giraba y giraba como las manillas del reloj. Solo se escuchaban las horas y el repique de aquel vetusto campanario en la Basílica de Trujillo en remodelación, mientras tu falo se erotizaba ante tus instintos y placeres al revuelco de sábanas listas para vivir unos orgasmos de tantos coitos golpeados y golpeados en una cama revolcada, lista al placer, y con las fotos de tu amada secreta tan cerca a tu cerebro, tan cerca a tu cerebro. Un rompecolchones. Sí, ahí me doy cuenta de que también vivió su erotismo en este momento, en esa lectura de ese poema, lo que se sintió tan triste y tan lejano de su objeto deseado. Bueno, voy a leer algo que tiene que ver con esa imagen al llegar a Santiago de Chuco, ¿sí? Es una crónica poética. Camino a Santiago de Chuco. En la lejanía, rebasando los narcisos entre farallones y voladores, de sierras tornadices en verdes caquis, al son de aires y ecos en silencio. De frondosidades donde el rey desde los cerros fascina a la gira de volátiles cantarines, buscando bajo el ambiente viscoso, azuloso y cielo despejado. Caminos, espirales y abismos, al asomo de pánicos y energías alborotadas. Colibríes de plumajes coloridos y picos puntiagudos meciéndose entre ondulaciones florecidas al sondeo de néctares de pico a pico y de flor en flor. Mariposas envuelven lociones y pestes en jactancias atractivas. De pronto se vislumbra la meta, una aldea de capotas radiantes, resaltando una cubierta luminosa colmada de fluorescencias al galanteo de la inmensidad celeste. En la cercanía, la comarca se divisa repleta de sahumerios, hatos, corderos, reses, pavos reales y cerdos. Y en las afueras de los poblados, capulíes por todas las vecindades. Un espectáculo laborioso tocando a Santiago de Chuco. Tocando a Santiago de Chuco. El capulí es un árbol que existe mucho en la zona andina, de allá del Perú. Y a mí me llamó mucho la atención porque son unos árboles largotes, por decirles como de 5 metros, llenos de coquitos. Y entonces ellos con los coquitos hacen, amasan panes y hacen vinos. Y con eso se emborrachaban en las épocas. Como el corozo. Sí. En Monpós utilizan el corozo para hacer vino. Bueno, y entonces sí me llamó mucho la atención, inclusive en la casa de él, del pueblo, en la parte central de su casa se encuentra un capulín. Todo esto es que muy importante, no solamente el vino, sino que los enredaban como en zarcillos y se los ponían en los pies para las danzas. Entonces empezaban un sonido como de serpiente. Bueno, voy a leerles aquí un poema sobre el vaca enamorado. O sea, cuando ¿no? Y siempre fue una persona muy enamorada. Dice aquí, qué buen insomnio, qué buen insomnio, sin el velo sobre tu cuerpo. Mario Benedetti.
embelesado en cafés con sus queridas turbillanas, en serenatas de dichas nostálgicas. Ellas me perturban, pero mi intelectualidad las armoniza. Tanto calor corre por mis venas en esta localidad y los días saltan y yo me disperso a ese océano. Hay vestigios de Chanchán en mis cepas de tantos ancestros, me atiborran desde desvelos. Viajo desde Trujillo, Huamachuco y Santiago de Chuco a la mira de encontrarme con mi madre y con mi ternura. Enamoradas, llenas de delicia, dando halagos, vegetando emociones y tormentas en amaneceres de sol a sol, entre montañas lejanas, brillando en su ventanal, tan empujado en los días de fiebre. Quédate conmigo, amada mía, quédate en mi lengua, en mi secto, en nuestro éxtasis, quédate. Amarte es todo un arrebato de frenesí y brío. Quédate, quédate conmigo. Allá existe unas florecitas muy lindas que se encuentran en los campos serranos, en toda la serranía. Y con eso hay una historia de que en esa zona se llevaron guerras cruentas con los mineros en esa época. Y entonces tiene toda una historia, la flor de la retama. Yo los invito a que la escuchen en Google, en YouTube, la flor de la retama, el contenido de esa música, muy lindo. Pero yo tengo aquí un poema que se llama La flor de la retama. Amarillita, amarillita ensanchada en los montículos peruanos, amarillando el suelo de la libertad, brotada, silvestre, hasta el tope en los montículos y cañones, dando tonalidad y visos, en los boscajes, arroyos y morteros. Ella, testiga de los atropellos entre mineros campesinos, con el mando en conflictos donde la sangre corre como torrentes, en charcas, mesetas y moradas bucólicas. Ay, flor de la retama, testigo de luchas campesinas, amarillando el terruño peruano, aglutinas olor a pólvora y dinamita y aromas de hortensia, geranios y margaritas. La estirpe huele a esencias y galanterías. La retama es emblema de la libertad y de la calma, lema de la certeza en las jornadas de los lugareños, en las luchas de los atropellos y de los enfrentamientos. Ella embalsama la tierra. Esa es la flor de la retama amarilla, amarillando el campo, amarillando el lucro minero, amarillando la sangre, amarillando el ganado, dando posada a los pájaros, amarillando el campo, al canto de los atardeceres cuando las manadas llegan. Ella, la flor de la retama, les da sabor a las auras, a las nubes, a los aguaceros y a las tormentas. Los tufos husmean el campo peruano, la flor de la retama amarilla, amarillando el campo, amarillando el Perú, amarillando el campo y amarillando el campo y amarillando el campo. Gracias. Bueno, les comento que él también fue minero, se sintió explotado en la minería. Él era muy pobre y también fue educador. Entonces yo hago homenaje cuando él fue minero y cuando fue educador. Profesor de primaria, no, que fue profesor y estuvo dándole clase a parvulitos muy pequeños, fue profesor de primaria. Y en la serranía y en Trujillo. Sí. Bueno, es un poema que se llama Desazón en la mina del tungsteno. El tungsteno es un metal con lo que hacen los computadores, los celulares. Es más, ese pueblo se llama, donde existe esa mina, se llama Quirubilca. Yo lo conocí. Ese pueblo da una lástima, se dice que las personas de ese pueblo no van a llegar a los 60 o 70 años, porque es mucha contaminación y viven en una pobreza absoluta. Allá que en Quirubilca, allá queda la mina del tungsteno. Es parecido al coltón. A raíz de eso, él saca su novela El Tungsteno.
también los invito para que hoy o mañana la lean, la investiguen sobre todo lo que él sintió en esa mina y él se sintió explotado y renunció de allá. Desazón en la mina de Tusteno. Aleación retoñada en los macizos de Quiruilca. Cantera a la sed de potencias, conflictos entre potentados y pueblos originarios. Cotejan el terruño en las comunidades de Colca y atiborran el filón. Poco a poco la vena vibra y se pelea la búsqueda de la fortuna, se incendian las purnas y el metal vendido para bragas, radiaciones, visualizar galeones, carruajes, alhajas y viaductos. ¿Cuántas galas ostentaron los cabecillos y sus altezas en las tinieblas de escalofrío? Tantas cuerdas trasladadas a urbes y potencias en su afán de lujo, hasta en el oriente lo atesoran. Fabrican cerebros electrónicos, artificios, faroles. El Tusteno es un caudal en la aldea, es un reflejo en la franja del hechizo y es un tropel. Su brillantez endurecimiento resiste aleaciones. César Abraham Vallejo remó allí hasta fastidiarse. Las luchas y premuras lo cansaron. Su aflige por el usufructo en las faenas lo abrumaron, pero machucaba su labor y tomaba con agitación y mal y sudaba. De rápido huyó, nomás Tusteno a Dios Quiruilca. Su desvelo por los apuros lo empujó a herir su novela. Pasan los días y su talento sigue, creación por el destello en su desenlace. Duerme el desespero por el mercadeo del destello. Miradas, cuánta codicia por este caudal. Esclavitud, explotación, latón y fortuna chispean. Bueno, comento que tanto el Perú como Colombia y toda Latinoamérica nos sentimos explotados por la minería. Total, es que trabajo en minería no es oprobioso. 50, 60 metros de profundidad de la tierra y condiciones paupérrimas donde la gente entra en la mañana y sale casi en la noche, o sea, no ve la luz del sol. Es una cosa terrible. Yo conozco la minería en Amagá, el carbón. Es impresionante la cantidad de seres que meten en los socavones y que su relación familiar es terrible porque salen y se alcoholizan, pues ellos no tienen otro escape que ir a una cantina después de que salen. Es una cosa terrible las condiciones de familia que tienen ellos. Ni un artículo. Lo curioso es que en los lugares donde hay estas minas, hay mucha pobreza. Dinero, hay tanta pobreza. Es una contradicción. Claro, como dice la canción, la práctica está muy mal repartida. Sí. Siguen las venas abiertas de la Latinoamérica. De América Latina, como decía Eduardo Galeano. Bueno, de todas maneras, como les decía, también fue educador. Él fue educador y él nunca estuvo de acuerdo con todos los procesos educativos que vivimos los educadores. Aquí está don Jairo, mi compañero, fue educador de mi colegio, donde yo trabajaba. Nosotros trabajamos en la comuna número 3, en la comuna 13. El compañero Que decía San Javier, sí, todo el 20 de julio, la Loma. La Loma. Sí, en la Loma. Qué bien. Nos tocó esa época difícil. Entonces nosotros, pues, de por sí siempre, como educadores, siempre chocábamos con esa misión de ser educador. Bueno, pero entonces yo les voy a leer aquí ya otro poema que tiene que ver con sí, tiene que ver también Con tu profesión. sí, con mi profesión de ser educador, de ser educadora. César Abraham Vallejo, maestro y preceptor. Mirabas en la educación un canal para crear razón sociales y así traspasar una sabia dignidad en los escolares. Debatías el procedimiento pedagógico de tu Perú saturado por las labores académicas. Fuiste maestro, ejercías la educación abierta y a distancia como metodología, pero no opinabas tener alumnos enclavados entre 4 tapias. Ay, César Abraham Vallejo,
tan espinoso en busca de cambios en aquella época. Hasta preceptor floreciste. Por mi espejismo nada, tu papel de educador y de la enseñanza solidaria. Tocaste mi arteria como preceptora, como educadora de relámpagos en el aislamiento, dejándome cicatrices. Perfecto. Bueno, no sé, de todas maneras. Yo propondría pues un diálogo con la creadora, pues como empecé a conversar todo lo mínimo contigo y que el público pueda hacerle algunas preguntas a ella. Pues casi siempre la gente empieza a preguntar, ¿y usted cuándo empezó a escribir? Pues eso es muy obvio. De pronto, o cuando empezó a leer. Pero bueno, si el público desea, puede hacer la pregunta a la escritora. Pero antes de que vayan pensando ya la última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo, Sí, ya me hicieron les gestos. comento que como experiencia yo tuve ver esas papas que existen en el Perú, de todas las formas. Hay y de todos los colores tamaños. y todas las formas. Hay papa morada, blanca, gris, rojiza, y el maíz de todos los colores. Eso también se da mucho en México, maíz de todos los colores. Aquí lo tengo en mi contracarátula, yo tengo a mi disposición mis libros. Aquí tengo las imágenes que más me han llamado la atención y en mi carátula pues estoy yo en Santiago de Chuco y en el fondo el pueblo tomándome un tinto. Un triste café. Un triste café. He observado que eres fanática de este señor, pues es que no es que sea admiradora, he percibido que es más que admiración, es como, para mí, digo yo, es como fanática de este hombre. Pero yo creo que más que fanatismo, yo pienso que Hermano Luz es porque lo ha leído y César Vallejo es de los grandes escritores de América Latina, desgraciadamente mal leído entre nosotros. Exacto, no, yo siento por eso digo, que es fanática de él. Lo ha leído tanto, y esa admiración, para mi concepto, como fanática de él, porque mire todo lo que ha escrito acerca de él. No, sí, mi sensibilidad aparece, como les digo yo, caminando por sus peregrinaciones, conociendo e investigando mucho sobre su obra, me ha sensibilizado. Como les decía yo, los invito para que miren en Google toda su vida, toda su obra. Fue declamador y de verdad, inclusive el Che Guevara, cuando estaba a punto de fallecer, le dedica su... No, y tenía un libro de César Vallejo en la mochila. En la mochila. Y sí, es un literato hispano-mundial de la literatura universal. De pronto en Latinoamérica no se ha difundido mucho, pero como les digo, para el Perú es un ídolo. Y aquí, es más, yo anoche estuve en un evento donde me llamó mucho la atención un joven de 20 años o 22 que me dijo, ¿qué libro estás leyendo por ahora? Y yo le dije, no, ando encarretada con este libro. Y de otros también escritores colombianos, y me dijo, sí, yo también ando encarretado con César Abraham Vallejo. Me dijo él, y me habló cosas lindas de César Abraham Vallejo, que yo se lo voy a presentar a Fercho, porque ya le voy a hacer el contacto luego a Fercho con el muchacho. Bueno, ahora la emisora de la universidad. de todas maneras, muchas gracias por la asistencia, los invito a un tintico, pero vino tinto. No un tris de café, sino un vino tinto. Un tris de vino. Bueno, dime. ¿Cómo están? Yo quería aportar algo. Lo que pasa es que yo sentí que el maestro Vallejo, como Vicente Van Gogh en la pintura, como Cervantes también en literatura, son tan profundos, o sea, producto de una vida tan trágica. Esos son el reflejo de una sociedad. Claro, sí, es cierto. Entonces es ahí donde lo que usted escribe, maestro, Sí. lo que usted escribe ahí es el reflejo de una sociedad. Y que es lo mismo que sentimos hoy, no solamente los clientes del Perú, yo lo viví lo he sentido no solamente en el Perú, sino en toda Latinoamérica, que el mundo sigue desigual. ¿Sí? Total. Exactamente. Hay una anotación importante, César Abraham Vallejo, no solamente escribió poesía, que es lo que más se conoce, hizo teatro, hizo obras de teatro, escribió crónicas de las primeras películas que se daban en Europa, y hizo también alguna crítica de arte. O sea, el tipo era muy universal. Más ya cuando llegó a París, no solamente había francés, sino que había latín y sabía otros idiomas. Pues lo que fue desde muy niño, muy juicioso, estudiando idiomas. Bueno, Elisa, aparte de eso, pues
novelas, sus crónicas, sus ensayos, poeta, escritor. Perdón, y siente uno ahí, y ya termino, que el arte fue como el modo de salvación del maestro. Casi siempre. Sí, en esa época en París, pues se logró, soñaba con conocer Rusia, viajó a Rusia, quería conocer el sistema social y comunista en esa época de Rusia. Conoció también la situación que vivía España en ese momento con la dictadura de Franco, conoció a Federico García Lorca, y se relacionó muchísimo con los intelectuales de ese momento. Vicente Uribe. Es como que fue militante, la relación con Neruda, Sí. Aparte de que con Neruda no le fue muy bien, porque Neruda, a pesar de ser socialista aparentemente, él era el dueño de grandes viñedos de Chile. Y él le decía el indiado o el indiado. O sea, lo veía un poco, nunca respetó mucho su obra, lamentablemente. Bueno, de todas maneras, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo está el libro? A 20.000 pesos las personas que lo quieran tomar. Y espero poderte llevar a la emisora de la Universidad Nacional para hablar de este asunto. Bueno, a ustedes muchas gracias. Bueno, maestro. Muy bien. Confenalco.